Hola, bienvenidos. Damos comienzo a este programa que se llama Cita con la Historia. Debut, primer programa aquí en Radio Cultura, todos los miércoles a las 21 horas. Mi nombre es Roy Cortina, soy el conductor y productor de este programa. En esta mesa me acompaña el profesor Aldo Galotti y en las próximas semanas vamos a tener nuevos colaboradores, así que no vamos a estar tan solos. Aldo, antes que nada quiero agradecer a las autoridades de la radio por acogernos y por aceptar nuestra propuesta. Sobre todo quiero saludar al director de la radio, Pablo De Vita, y agradecer a todos los trabajadores y operadores que nos están ayudando a dar estos primeros pasos en este debut, en este primer programa. ¿Cuál es la propuesta de Cita con la Historia? Como su nombre lo indica, en esta hora en Radio Cultura todo va a girar alrededor de la historia. Vamos a abordar tres tipos de historia: la historia universal, la historia argentina y la historia de la cultura y de sus diversas disciplinas artísticas. Obvio que, por supuesto, después estarán las distintas historias de estas tres historias. Historias de sucesos, historias de acontecimientos, historias que tengan que ver con alguna efeméride, historias de alguna época, polémicas históricas, misterios históricos y, por supuesto, estarán también las apasionantes biografías históricas. Mucha gente ama la historia, más de lo que pensamos. Estoy seguro que si se hiciera el ranking de la materia más querida del ya aburrido de por sí secundario, sería historia. Uno no se imagina a un chico o una chica diciendo: no entiendo matemática, me gustaría saber matemática porque voy a disfrutar matemática. Quizás es bueno en matemática, pero no sé si le gustaría tanto como muchas veces los chicos dicen: yo no sé de historia, pero me encantaría saber, y escucho con mucha atención al profe o a la profe de historia. ¿Por qué? Porque la historia concita atención, por curiosidad, por tribalismo, por sentido de pertenencia, por ser una herramienta que indudablemente ayuda a comprender y a resolver los dilemas del presente, y además porque existimos nosotros, los apasionados por la historia, que somos más de lo que piensan muchos. La historia es lo que pasó. Sé que no es una definición correcta semánticamente hablando. Es una definición existencial o amplia, vinculada a lo temporal. Porque es así. El tiempo se divide entre lo que no pasó, que está en el futuro, y lo que pasó, que está en el pasado. El presente es un mediador astuto entre lo que fue y entre lo que puede ser. Pero el futuro en realidad no existe. Temporalmente, lo único que tiene el ser humano concreto, seguro, es el pasado, porque es inamovible. La historia vive allí, en ese mundo de lo que pasó, en ese mundo que sabemos que existió, que no hay que construirlo, ya pasó, no se puede modificar, pero se puede opinar sobre él, se puede reflexionar, se puede problematizar, se puede conocerla. ¿Para qué? Para decidir mejor en el presente y para entre todos poder construir un futuro mejor. En este programa vamos a hablar de historia con opinión propia, pero siempre vamos a escuchar todas las voces. Por aquí vamos a hacer debates, vamos a hacer entrevistas, siempre vamos a elegir uno o dos temas centrales, pero también habrá información de efemérides, estará la sesión El Diario Histórico y también habrá sorteos con competencias de preguntas y respuestas históricas. Vamos a hablar con asociaciones, con grupos de estudio, con cátedras, con docentes, con historiadores, con escritores. Estamos para arrancar. Gracias por estar ahí. Aldo. ¿Qué tal? Buenas noches, Roy. Muchas gracias por tu convocatoria a participar de tu programa. Gracias a Radio Cultura y a Pablo De Vita por el espacio que nos brindan. Y en línea con tu presentación, muy interesante, y con la idea de la radio, ¿no?, que en su eslogan dice porque todo es cultura, fuiste muy preciso en la definición de la historia, la que se la suele confundir con fechas, actos, batallas, homenajes, y a mi juicio el desarrollo de nuestra cultura a lo largo del tiempo, en todos los órdenes de nuestra civilización y de otras civilizaciones,
la historia política, la historia de la literatura, la historia del arte, la historia de la guerra, la historia de la música, de la medicina, de la ciencia, la historia de la filosofía. En fin, toda nuestra historia termina constituyendo nuestra cultura. Y nuestra cultura es el resultado de nuestra historia. Es decir, es imposible aburrirse en un programa como este. Entre todas las ideas... No por nosotros, por la historia. Sí. En todo caso, nosotros la hacemos un poco aburrida. Entre todas las ideas que vos mencionaste, que estamos evaluando para el programa, un disparador es el de las efemérides, que nos permiten abordar distintos hechos históricos, personajes, etc. A mí me gusta distinguir entre dos tipos de efemérides. Aquellas que refieren al nacimiento o la muerte de una persona, que son fechas en las cuales la persona no tiene nada que ver, por lo seguro en el momento del nacimiento. En el nacimiento de la muerte, eventualmente podríamos elegirlo, pero eso ya sabemos que nos condena al séptimo círculo del infierno, según el Dante. Las efemérides que recuerdan hechos son más interesantes, a mi juicio, porque en estas los hombres pusieron su voluntad. Algo se produjo determinado día, de determinado año, porque alguien lo llevó a cabo y lo planificó, lo pensó así. Hay una decisión, una intervención decisiva de la voluntad de las personas. Por ejemplo, el 1 de febrero de 1930, dentro de unos días, nació María Elena Walsh. Bárbaro. Nos permite hablar de María Elena Walsh, su obra, su arte, claro, su aporte a la cultura, pero ella ese día, nada, nació. Fue una decisión de sus padres. En cambio, el otro tipo de efeméride, el que a mí me gusta más, podemos citar como ejemplo el 18 de enero de 1817, una fecha reciente. ¿Qué pasó ese día? San Martín dijo, arrancamos, y salió desde Mendoza a cruzar los Andes. Eso fue planificado, claro, lo pensó, lo amasó, y él puso su voluntad, y esa fecha es producto de su intervención directa. Entonces la idea es ordenarnos con las efemérides y que sean un poco un punto de partida para distintos temas a lo largo del programa. Y ya arranca febrero y uno puede pensar... Gran mes, ¿eh? Sí, gran mes. Después te quiero decir algo de febrero. Está bien. Yo también tengo algunas cosas anotadas. Parece ser que febrero, si vas a arrancar con efemérides en febrero no pasó nada, diría cualquiera que pasó por las aulas, ¿no es cierto? Porque no hay ni un acto escolar, no hay ningún feriado, nada por el estilo, excepto el carnaval. Carnaval... Que tiene su historia. Y que tiene mucho que ver con la cultura también, ¿no es cierto? Sin embargo, como vos decís, en febrero y en enero pasaron muchas cosas, están cargados de historia. Por ejemplo, recuerdo que en el año 1977, vos y yo éramos muy chicos, pero es un tema que yo lo tengo presente porque se abordó en la escuela y en nuestros hogares. Un día como hoy, 29 de enero, estábamos todos muy tristes. ¿Por qué? Porque el día anterior, el 28, había fallecido Benito Quinquela Martín, uno de los pintores más populares de nuestro país, de los más queridos, con una historia riquísima, ¿no es cierto?, abandonado, adoptado por una familia italiana de La Boca, que le dio su apellido, que él después lo argentinizó, castellanizó para que fuera más fácil decirlo, Quinquela, que desde joven se involucró con lo que era La Boca en ese momento, el puerto, los trabajadores, las carbonerías, ¿no es cierto? Fue militante en su juventud, ¿no es cierto? Participó en la campaña de Alfredo Palacio en 1904, que lo llevó como diputado por el distrito de La Boca, y ahí ya vemos que es una fecha que ocurrió en enero, ¿no es cierto? Un día donde supuestamente no pasa nada. Y también, y esto tiene que ver un poco con el programa de hoy, un 30 de enero, es decir, el día de mañana, pero de 1794, el rey de España crea el Consulado de Buenos Aires. Y el que trae la noticia con su designación como secretario de por vida es nada menos que un joven, Manuel Belgrano, que se había ido 5 años antes a estudiar Derecho a España y volvía con esa idea, que él mismo la había trabajado en parte, de crear el consulado y ser él
su secretario. Y esto, como te decía, tengo entendido, seguramente vos ahora vas a ampliar, tiene que ver con nuestro invitado de hoy. Claro, hoy en pocos minutos vamos a estar entrevistando al chosno de Manuel Belgrano, que se llama Manuel Belgrano. Ya en poquitos minutos, en 15 minutos. Sí, febrero es un mes de muchas fechas patrióticas. En general, vos viste que se cataloga como meses patrióticos mayo, junio, julio y agosto, más por las fechas colectivas mayo y julio, por el 9 de julio y el 25 de mayo, pero también junio por San Martín, por Belgrano y por Güemes, y agosto obviamente por San Martín. Pero hay un quinto mes patriótico, que es febrero. Febrero, vos fijate que tiene el aniversario permanente todos los 3 de febrero del combate de San Lorenzo. Aniversario también de la batalla de Chacabuco. Aniversario de la batalla de Salta. Creación de izamiento por primera vez de la bandera por parte de Belgrano. ¿Sí? Creación de la escarapela. Solicitud de Belgrano primero de creación de la escarapela y luego el decreto que la crea. O sea que febrero es un mes muy interesante para la historia argentina y bueno, quiere decir que en los próximos 4 programas vamos a poner el énfasis en eso. Hoy se lo vamos a dedicar a Belgrano, no solo por a quien vamos a reportear, por su chosno. Después vamos a explicar qué es un chosno. Un chosno, bueno, ya me adelanto, es un nieto de 4ª generación. Es el hijo del tataranieto. El nieto, el bisnieto, el tataranieto y el hijo del tataranieto es el chosno. Hay mucho de Belgrano en febrero, así que hoy el programa, estos minutos que tengamos en el debut del programa van a estar dedicados mayoritariamente a Belgrano. Si les parece, podemos ir a un corte a el primer tema. Volvimos después de la hermosa voz de Serrat. Quiero saludar a todos los que nos están escuchando, a los que han terminado su jornada de trabajo y quizás estén en vísperas de comer o ya han comido y ya han tenido su cena. Recordamos que este es el primer programa, el debut de Cita con la Historia. Así es. Un programa de historia. Estábamos hablando de efemérides. ¿Qué más tenés para decirme de efemérides? Bueno, además de todo. ¿Hay algo de Buenos Aires? Sí, efectivamente. Vos sabés que nosotros tuvimos 2 fundaciones. 2 fundaciones. Una fallida, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la primera, Pedro de Mendoza, el 2 de febrero de 1536, funda el puerto de Nuestra Señora de Buenos Aires. Ahora, mira qué interesante. ¿Vos sabés por dónde pasó Mendoza para fundar Buenos Aires? ¿Por dónde pasó? Y no sé, por el río. Bueno, está comprobado que la primera expedición se mete en el riachuelo y en lo que hoy es la Vuelta de Rocha probablemente deben haber desembarcado y todavía no se han encontrado pruebas en excavaciones, pero es casi seguro que fue en lo que hoy es la Parque Lezama, que está en una elevación. Claro, está elevado. Y bueno, ahí fundaron el primer fuerte que después todos los chicos en la primaria saben que bueno, se pelearon con los pueblos originarios y se murieron de hambre y tuvieron montones de problemas en un lugar que parecía muy apacible, pero no eran tan diplomáticos los españoles que vinieron. Pero pasaron para llegar al Parque Lezama por la Bombonera, Aldo. Yo te lo digo porque soy de Boca, yo sé que vos sos de Racing, a vos eso es no bueno, eso es bueno o es malo. Es decir, vos pensás que la gente con Mendoza a la cabeza pasó por el lugar en donde hoy está la Bombonera. Y capaz que si hubiesen ido para el lado de Avellaneda, capaz bueno, que les hubiese ido mejor. Y bueno, hay que ver. Por la cantidad de campeonatos, no sé.
¿Qué otra fecha hay? Bueno, vos también mencionaste lo de la escarapela y los pedidos que Belgrano le hacía a la Asamblea del año 1813, ¿no? Era una asamblea constituyente que pasó a la historia como Asamblea del año 13. Y todos en la escuela conocemos cuáles fueron las principales medidas de esa asamblea. Una de las más conocidas es que declara libre a los hijos de madres esclavas nacidos después del 31 de enero de 1813. Pero hay otra que después quedó un poco en el olvido, que fue unos días después. Una la hizo el 2 de febrero y el 4 de febrero... Fruto del entusiasmo, ¿no? Claro, estaban con todas las pilas, estaban... declara libre a todos los esclavos de países extranjeros que pisen el territorio de las Provincias Unidas. Algo así como todos los que quieran venir, que vengan, vienen acá y son libres. Esto duró unos meses. ¿Por qué? El diciembre de 1813 se deja sin efecto. Y bueno, fundamentalmente porque teníamos teníamos un vecino muy poderoso, Brasil, que fue un imperio esclavista hasta fines del siglo XIX, y que claro, la noticia empezó a correr y los esclavos se sublevaban y corrían para el territorio de las Provincias Unidas para ser libres, y los tenían que perseguir y nada, eso iba a derivar en un conflicto entre los dos países. Entonces dieron marcha atrás y no, claro. Si sos esclavo y pisás acá, te devolvemos. Claro. Una cosa así. O sea, la política. La política, exactamente. La necesidad de... Sí. Estaba todavía en una situación complicada las Provincias Unidas del Río de la Plata, si bien en 1813 había una corriente favorable, progresista, precisamente por eso se convoca la Asamblea del año 13, pero todo era fragilidad. Sí. Todavía todo era frágil, el norte argentino estaba en disputa, lo que hoy es Bolivia, el Alto Perú, estaba en disputa, así que había que ser cauteloso. Un conflicto más no era conveniente. ¿Qué otras fechas tenemos? Bueno, yo te había hablado de la escarapela. Sí. Que es una historia larga. Un día tenemos que dedicar un programa entero casi a la escarapela y a la bandera, porque es un tema muy interesante en donde la política actúa mucho, los intereses, las pugnas no están. Hoy obviamente lo tenemos internalizado como nuestros colores sagrados, pero fue producto de muchas maniobras, de audacias, de Belgrano sobre todo, de órdenes contra órdenes, de especulaciones que hasta hoy todavía, vos sabés que está el mito de que son los colores de los Borbones. De los Borbones. ¿No? Claramente cuando vos ves un cuadro de lo único que faltaría es un sol incaico, pero es hasta el mismo tono de color que la camiseta de Argentina en el último mundial. Sí. ¿No? Es el mismo color. Vos vas a los museos de España, está lleno de argentinos, porque todos los que están en los retratos, en los grandes cuadros, los reyes, todos tienen la banda celeste y blanca. Pero hay otras hipótesis que tienen que ver obviamente con los colores de la Virgen, primero de una Virgen muy importante para España y luego para los colores de la Virgen de Luján, el celeste y blanco. Pero hay muchos misterios. Y conecta mucho con la profunda religiosidad de Belgrano. Sí, y la religiosidad que existía en general, ¿no? Pero bueno, siempre para bucear en el origen de la bandera es bueno conocer primero cuál fue el origen de la escarapela, sobre todo sus colores, porque está claro que el motivo siempre fue poder distinguir a quiénes son tus compañeros soldados, tus camaradas. Se peleaba en una montonera en donde nadie sabía quién era revolucionario y quién era realista. Los realistas igual iban con una escarapela roja. Entonces el motivo era tener una identidad. Ahora, el misterio, bueno, no lo hagamos tan dramático, pero lo que todavía no se sabe indubitablemente, sin dudas, es por qué los colores. Y además los cambios de la bandera. Vos sabés que las banderas han tenido distinta configuración.
No sabemos si está ya Ya está en línea. Bueno, lo voy a presentar. Vamos a hablar con Manuel Belgrano, presidente del Instituto Belgraniano, descendiente del patriota y del gran prócer de la Argentina, uno de los dos más queridos junto con San Martín, descendiente del propio Manuel Belgrano, chosno, o sea, nieto de cuarta generación, un trabajador constante, permanente de la evocación de este prócer tan querido de los argentinos y un difusor incansable de su legado. Nos hemos juntado mucho con Manuel en años anteriores, en la legislatura, trabajando siempre por temas vinculados a la cultura, a la historia y a los hechos y a esa etapa de la historia argentina que tanto nos entusiasma a Manuel y a mí y a muchos argentinos. Así que le damos la bienvenida a Manuel Belgrano. Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias, Roy, por tus palabras de bienvenida y tu presentación. ¿Todo bien? ¿Estás bien conectado? Todo perfecto. Por suerte muy bien, escucho bien, así que bueno, ustedes también escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto. Escúchame, Manuel, yo te hago la primera pregunta, sí. Creo que alguna vez te la debo haber hecho, pero como tu historia es apasionante, como cualquier descendiente de una persona de la envergadura de Manuel Belgrano, ¿cómo es tu descendencia? Es decir, ¿de dónde y a través de quién vos descendés? ¿De la rama de el hijo o de la hija? Para que lo Yo sepan. Desciendo de la hija. De la hija. Desciendo de la hija. Y vos fíjate que descendiendo de la hija llevo el apellido. Ahí está lo complejo de la descendencia. Sí. Pues mira, la hija del general Belgrano, Manuela Mónica, nacida en Tucumán en 1819, después criada por la familia Belgrano desde los 5 años, por un mandato, sin ninguna duda, del general de que la críe la familia. Ella se casó con un sobrino de ella. Ahora, el sobrino no era por parte de una hermana del general, o sea, tampoco llevaba el apellido Belgrano en primer término. Él era Manuel Vega Belgrano. Y tienen 3 hijos, Manuel, Carlos y Flora, nietos del general Belgrano. Manuel y Carlos mueren solteros y sin descendencia. Y Flora, que era Flora Vega Belgrano, se casó con un primo de ella, un sobrino nieto del general Belgrano, que era Juan Carlos Belgrano. Mirá vos, claro. Ahí se recupera, digamos, el apellido Belgrano. O sea, qué interesante, el apellido con los descendientes directos. Claro. O sea, los primeros que llevan el apellido Belgrano, descendientes directos, vienen a ser mis abuelos, porque Juan Carlos Belgrano, como Flora Vega Belgrano, eran los bisnietos, eran mis bisabuelos, sí, nietos del general Belgrano. Mirá vos qué interesante, para que lo sepan los oyentes. Vos asumiste claramente, como yo lo dije en la presentación, un rol de vocero y representante de esta idea de contribuir con la difusión y con la evocación de Belgrano. ¿Cuándo vos sentiste ese llamado? ¿Cuándo comenzaste esa tarea? Bueno, mira, siempre me gustó la historia, en particular la historia de Belgrano. Y corría el año 1970, yo tenía 19 años, y se conmemoraban los 150 años de la muerte de Belgrano. Y bueno, ahí recibí una infinidad de llamados
telefónicos para reportajes en distintos medios, gráficos, televisivos, radio, en fin, invitaciones a algún programa del interior. Y bueno, por supuesto que para poder responder a todos esos llamados me tuve que formar, ir leyendo, estudiando, y como me gustaba, tenía conocimientos, no me resultó muy difícil profundizar el tema. Claro. Y es un poco lo que vivimos, lamentablemente, en pandemia. Digo lamentablemente porque si bien hubo un montón de homenajes al general Belgrano hace 5 años atrás, en el 2020, pero bueno, fueron todos homenajes virtuales. Sí. Y era un poco eso. 50 años antes me tocó justamente el tema de vivir lo mismo a los 150 años de la muerte y a los 200 del nacimiento de Belgrano. Claro. Sí, la verdad que fue muy triste lo de la pandemia. Recuerdo estar en el homenaje de la legislatura con 3 representantes de la legislatura, todos con barbijo, en el atrio de la iglesia de Santo Domingo. Igual en la legislatura logramos hacer un homenaje con un proyecto de mi autoría para que el salón de sesiones de la legislatura porteña lleve el nombre de Manuel Belgrano. Pero obvio que si hubiéramos estado en una situación digamos normal, los homenajes hubieran sido muchísimos, ¿no? Eso estoy seguro. Exactamente. De tu familia, ¿alguien más hace esto o te ayuda? ¿Alguno de tus hijos? No. No lo lograste convencer. No. Y eso que a uno le pusiste un nombre largo, ¿no? Sí. El verdadero nombre de Manuel Belgrano. Mi hijo tiene el nombre completo, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, el nombre completo. Pero vos fijate, yo te decía, cuando a mí me picó más el bichito allá en los años 1970, y yo nunca me voy a olvidar, tengo un reportaje que lo guardo, por supuesto, en la revista Claudia, capaz que vos te acordás, era una revista de moda y de noticias, sí. Una revista mensual importante. La leía mi mamá. Bueno, una importante revista, y ahí me hacen un reportaje, me acuerdo, en mi casa, y ahí dentro de las preguntas que me hacen yo contesto. Mi hijo se va a llamar Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Cumplí con una promesa de ese entonces, sí. Escúchame, Manuel, algo que me parece que es muy importante y tiene utilidad, porque hay veces, y es muy útil, digo, porque hay veces que la gente no conoce toda esta información. Vos presidís ahora el Instituto Belgraniano. Instituto Nacional Belgraniano. El Instituto Nacional Belgraniano. Oficial y a nivel nacional, depende de la Secretaría de Cultura de la Nación. Bueno, acá estamos en Radio Cultura, en un programa de historia. ¿Por qué sucintamente no nos contás un poco los objetivos, la actividad, algo que merezca ser contado para los próximos días? Y si la gente quisiera colaborar o preguntar o llamar, cómo se comunica. Es muy importante, a esos institutos hay que darles vida, más vida de la que tienen, más vida ciudadana, digo, ¿no? Por supuesto. El instituto es un instituto nacional, no tenemos una sede propia, es un instituto que cumplió 80 años el año pasado, en el 2024, o sea, marca la importancia del instituto, que nació como un instituto con su personería jurídica a nivel privado, y después de muchísimos años, en el año 1992, debido a la trayectoria y la importancia que tenía el instituto, se decidió nacionalizarlo justamente para que cumpla el rol que estamos cumpliendo en este momento,
que no solamente es la investigación histórica, la divulgación, sino que también somos asesores natos de los distintos gobiernos a nivel nacional, provincial, municipal y de las empresas y sobre todo muchísimas escuelas que nos viven haciendo consultas de todo tipo. Por supuesto, la consulta a nivel de escuelas más frecuente es sobre uso de la bandera, su protocolo, ceremoniales, en fin. Pero es investigación y la divulgación. Para esto nosotros contamos con 2 investigadores. Uno es el doctor Matías Dip, que ya tiene 20 años en el instituto, del cual levanta todos los documentos que se encuentran en los distintos archivos, sobre todo Archivo General de la Nación, Archivo Mitre, que son las 2 fuentes primarias, los 2, digamos, más importantes que tiene el país, y ahí nosotros vamos elaborando una saga que es los documentos para la historia del general Manuel Belgrano. Estamos en este momento elaborando el tomo número 9, hemos terminado ya el 8, está publicado, digamos, digitalmente y en físico, en papel, que son los documentos cronológicamente ordenados con un copete que dice de qué se trata el documento, o sea, la transcripción. Y bueno, hacer un libro de esos que es un año aproximado, algunos llevan 2 años de la vida del general Belgrano, se tardan entre 2 y 3 años en poderlo terminar por el largo proceso de la búsqueda de los documentos, la transcripción, ordenarlos cronológicamente, claro. Y muchas veces se está buscando en una carpeta y de ahí aparece que hay que ir a otra carpeta a buscar documentos también relacionados, porque no solo son las firmas de Belgrano, sino los documentos que tienen relación con la actividad que tuvo Belgrano en el transcurso de toda su vida. Y además, diferentes títulos que venimos publicando, te diría, el 99% de todos los libros nuestros están en físico y están digitalizados el 100%. Eso es muy interesante porque es una biblioteca virtual muy, pero muy consultada por historiadores de todo el país y de varios lugares del mundo que estudian la historia argentina, sobre todo en el tiempo de revolución y de independencia. Y eso es prácticamente la función cultural que tiene el instituto, más allá de, por supuesto, de llevar adelante algunos actos oficiales. Por ejemplo, están oficializados el 20 de febrero, que es la batalla de Salta, 27 de febrero, creación de la bandera, 3 de junio y 20 de junio, nacimiento y muerte del general Belgrano, 23 de agosto, éxodo jujeño, y 24 de septiembre, la batalla de Tucumán. Salvo 27 de febrero, 3 de junio y 20 de junio, actos que organizamos en el convento de Santo Domingo con una posterior misa. Los otros actos, 20 de febrero, 23 de agosto y 24 de septiembre, los realizamos en el Regimiento de Infantería 1 Patricios, que es donde tenemos nuestra sede. Bueno, genial. Más allá de organizar actividad. Conferencias, sí, por supuesto, organizar cursos, claro. En fin, ¿no es cierto? Te pregunto, Manuel. Presentaciones de libros. Te pregunto, Manuel, no por lo que hemos aprendido en la educación formal, que es importante, en la primaria, en la secundaria, en donde vos sabés que hay una tendencia a veces a sacralizar a los personajes históricos, a darles una dimensión, parece que es inaccesible.
Está claro que allí nos empezamos a dar cuenta de la virtuosidad en múltiples facetas de Manuel Belgrano. Pero obviamente cuando pasa el tiempo y uno tiene posibilidad de estudiarlo en carreras universitarias o de investigarlo, de ver autores, uno se da cuenta que eso no fue solamente lo que uno aprendió cuando era un niño, sino que efectivamente por la correspondencia, por los documentos, por lo que hizo, por el análisis que hacen muchos historiadores, estamos hablando de un hombre excepcional de la historia argentina y efectivamente muy virtuoso desde todo punto de vista. Yo estoy seguro que de la dirigencia de la Revolución de Mayo y de la Independencia probablemente haya sido el prócer más abnegado, el que menos pensó en sí mismo. Vos, si tuvieras que elegir una faceta para recalcar de Belgrano, para decir, hoy tiene actualidad para mí esta faceta de Belgrano. Tiene muchas, pero yo como descendiente de él, después de lo que he leído, después de obviamente tener el cariño que le tengo y la admiración, esta es la faceta que a mí me deslumbra de Belgrano. Para vos, ¿cuál es? Mira, para mí, bueno, primero su capacidad intelectual, ¿no es cierto? Y como hombre, fue un hombre de pensamiento, pero también fue un hombre de acción, y eso es destacable porque no fue el hombre que escribió ideas, sino que las llevó adelante. Claro. Y eso se ve desde un primer momento en su etapa en el consulado, donde escribía las memorias, pero las memorias, lo que escribía lo llevaba adelante. Como economista político, es el padre de la economía en estas tierras, porque es el introductor de la economía política, ¿no? Pocos lo saben. En lo que es educación, fue un revolucionario con respecto a la educación. En su etapa del consulado abrió escuelas de diferentes disciplinas, como escuela de matemáticas, de arte y oficios, de agricultura, escuela para las mujeres que no existían en ese momento. Un precursor de Sarmiento, ¿eh? Exactamente, y reconocido por el propio Sarmiento. Eso es muy importante, es el precursor de que la educación cumple un rol fundamental en la sociedad, en los pueblos y en la formación de las naciones, ¿no es cierto? No hay nación, no hay libertad sin educación. Por eso Belgrano, cuando recibe un importantísimo premio de 40.000 pesos oro, 40.000 pesos fuertes, por los triunfos de la batalla de Tucumán y Salta, él los acepta con la condición de poder donarlos para dotar a 4 escuelas, claro, donde no solamente hace una donación, sino que se guarda el derecho de hacer el reglamento para las escuelas, de lo cual es un reglamento revolucionario. Sí, sí. Por las materias que introducía. Es un adelantado a lo que después fue la educación lancasteriana, ¿no? Unos años antes. Y creo que eso da la visión que tenía Belgrano, un adelantado a su tiempo, y la visión más allá de todo lo que se debía hacer para formar una nación libre e independiente como él lo quería. Claro. Y por eso luchó. Claro. Y cuando tuvo que tomar las armas, las tomó las armas. Y cuando tuvo que tomar decisiones importantísimas, tanto con la pluma como las armas, las llevó adelante sin dudarlo. Y creo que eso es lo que rescato de
de Belgrano, y sin ninguna duda fue el hombre de mayo, el hombre de julio, porque fue el día 6 de julio cuando lo llamó el Congreso de Tucumán para que informe de la situación política actual y cómo nos veían en Europa, porque él había llegado en el mes de enero de ese año de la misión diplomática, da un discurso el 6 de julio y el día 9 se declara la independencia, porque él insta a declarar la independencia en un momento pésimo que se estaba viviendo político, pero claro, bueno, había que declarar la independencia. Y Belgrano después lo escribe en su testamento: ese día lloré e hice llorar a los diputados, porque realmente fue un discurso muy, muy fuerte, diciendo cómo nos veían en un tiempo en Europa, que nos veían muy bien por ser revolucionarios, estar en busca de la libertad, de una independencia, pero que lamentablemente por esos entonces ya nos veían muy mal. ¿Por qué? Porque ya habían empezado las peleas internas acá, las luchas internas. Entonces nos veían muy, pero muy mal. Entonces, por eso Belgrano insta a convocar y hacer una constitución atemperada y un gobierno con una monarquía incaica como símbolo de unidad. No lo hace porque él no era un monárquico de traer cortes, ni las cortes, ni mucho menos, ¿no es cierto? Pero sí de una cabeza para unificar, para no tener una disgregación como ya se veía que lo iba a tener, que él lo vio tantos años antes, ¿no? Que la América se disgregue, que no tenga una cabeza, de que no haya una unión. Y bueno, en la Argentina tenemos 200 años de desunión, ¿no? Qué visionario que era. Por eso creo que está muy vigente Belgrano. La verdad que Aldo y yo te escucharíamos y te preguntaríamos muchas cosas, pero sabés que el tiempo es tirano. Mirá, te abrimos las puertas de este programa las veces que sean necesarias. Si algún día podemos organizar una actividad, no en cada una de esas fechas que yo sé que sos muy requerido por actos que se hacen en todo el país, pero quizás previo a alguna de esas fechas o después de alguna de esas fechas, para poder hacer una linda mesa, una mesa redonda, una actividad aquí desde Radio Cultura, que me parece que este compromiso con la historia que tenemos habla de la decisión de la radio de jerarquizar este tema que es tan importante y tan estratégico. Y obviamente nosotros nos vemos en cualquier momento. Vos sabés que siempre me invitás a todas las actividades y nos vemos periódicamente, Manuel. Te agradecemos mucho por este contacto. No, el agradecido soy yo, justamente por contactarme, por poder estar en este programa hablando un poco del instituto y de Belgrano. Y como adelanto, te digo, estamos lanzando la ruta belgraniana, que es la ruta de la libertad y de la independencia. Así que me voy a juntar con vos para poder de eso quiero saber, eso me tenés que contar con detalle de eso. Vos sabés cómo me entusiasma todo eso. Bueno, te agradezco mucho. Te voy a llamar cuando esté en Buenos Aires. Dale, llamame. Así nos juntamos. Te mando un gran abrazo, te saludamos aquí desde el estudio. Un abrazo enorme, Roy. Hasta cualquier momento. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos
la pared. Resistiré, erguido frente a todo. Volvimos porque queremos terminar este programa con los minutos que nos quedan con algunas ideas de Belgrano y con alguna editorial, pero de cierre, que dice así: a él que diseñó planes, impulsó estrategias y participó de logias para imaginar tiempos nuevos. Justo a él, esa semana inmortal que comenzaba, lo encontró descansando en su quinta en las afueras de la ciudad, casi como si presintiera que sería la última vez que haría una pausa en su vida pública. Y fue así. Los sucesos de mayo lo hicieron volver a galope para Buenos Aires, y Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano no descansaría hasta su muerte. Antes de joven había estudiado en España, en la Universidad de Salamanca y en Valladolid. Había tenido acceso a los libros prohibidos. Las ráfagas de la libertad y de la igualdad que soplaban desde París impactaron en el joven americano que estudiaba en Salamanca. El mundo ya no sería igual y el mundo de Manuel menos aún. Volvía a Buenos Aires con ímpetu de hacer y fue nombrado secretario del consulado, lleno de iniciativas. Pero la política concreta y real lo pudo más. Siguió el camino de casi todos, a ciegas muchas veces, buscando por ensayo y error, equivocando mucho y seguido, pero había algo que estaba germinando en estas tierras, que era la idea de la autonomía. Esa idea fue precursora de los gobiernos propios, luego del antimonarquismo, luego de la inexorable búsqueda de la independencia y luego, por supuesto, de la formación de las repúblicas. Ese camino siguió y encarnó como ningún otro Belgrano. Fue clave en la Semana de Mayo. Fue el ideólogo de ir hasta las últimas consecuencias para la toma del poder a como dé lugar. A partir de ese 25 de mayo, nunca más encontraría un respiro y el torbellino de los acontecimientos fundantes de la patria lo arrastraría a situaciones que jamás hubiera imaginado. Enseguida se entendió con su primo Castelli y con el sabiecito del sur, Mariano Moreno, y los tres guiaron la revolución en su hora más difícil. Su bandera. Su bandera es una historia de intrigas, de misterios, de contratiempos, de rebeldías, de astucias y fundamentalmente de su obstinación por hacerle entender a quienes gobernaban en ese momento que era imposible ser independientes, sin colores propios y luchar contra un rey opresor con su misma bandera. Estuvo en todos lados, literalmente, en Paraguay, en la banda oriental, en el norte argentino, en el Alto Perú, con sus ejércitos de pobres y de desarrapados, dando siempre el ejemplo, este abogado de voz aflautada que hablaba varios idiomas, de una gran cultura y de cuna rica, sin tener ningún cargo militar, guerreó para liberar esta tierra del poder realista, con heroicismo y con obstinación. Desobedeció al tibio triunvirato y se plantó a los españoles en Tucumán y con esa batalla ganó para siempre el norte argentino para el país. Fue un genial estratega en el triunfo de Salta. Se equivocó y perdió en Vilcapugio y Ayohuma. Perdió, y casi sin saberlo, la posibilidad de llegar a Perú y no solo ser el único padre de la patria de Argentina, sino de América, por haberla liberado antes que San Martín o Bolívar. Así es la historia y la vida. Y don Manuel se jugó siempre sin especular, más cerca del sacrificio que de cualquier cálculo. Fue con San Martín el principal fogonero en el Congreso de Tucumán de la necesidad de declarar la independencia. Tuvo amores imposibles, apasionados y escandalosos para la época y dejó 2 hijos, un varón y una mujer a los que no llegó a conocer. Pudo haber muerto en uno de sus tantos campos de batalla o en alguna de sus ciudades queridas del norte argentino. Su tumba podría estar donde enarboló por primera vez la bandera, en ese momento una pequeña villa, hoy la ciudad de Rosario. Podría haber vuelto a Europa a buscar alguna cura a su enfermedad. Ni quiso
ni pudo. Según pensó, como toda su familia, que su tumba sería su querida iglesia de Santo Domingo, al lado de su casa, donde jugó de pequeño con otros niños en el convento y donde de joven conoció a todos sus amigos frailes. Quizás haya visto en alguna misa, o jugando o corriendo en los patios de la iglesia, a otro niño de apellido San Martín, más pequeño que él, cuya familia, que también concurría a esa iglesia, venía de Yapeyú y viviría 3 años en Buenos Aires antes de irse a España. Las fechas y los lugares dan, pero nunca lo sabremos, aunque es hermoso imaginarlo. Murió pobre de pobreza extrema. Su vida siguió implacable la máxima de su admirado Mariano Moreno. Vivió peligrosamente en libertad antes que servilmente tranquilo. En el convento de Santo Domingo encontró su paz. Allí descansa eternamente, libre al fin. Gracias, amigos. Gracias por este programa, Aldo. Nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas.